esas 12 tribus, solamente sobrevivieron dos tribus, que fue Judá y Benjamín. Primero, las primeras 10 tribus fueron llevadas por el imperio asirio el imperio asirio se las llevó cautivas a su imperio, ¿no? Las dispersó. En esos tiempos ellos llegaban a un país, tomaban cautivo a los reyes, a los aristócratas, a todas las personas intelectuales y se los llevaban cautivos a diferentes ciudades. Solamente dejaban a los pobres, a los campesinos, para que labraran la tierra y luego de labrar la tierra, cuando labraran la tierra, ellos venían y recogían las cosechas y se las llevaban a su imperio. Luego de esto, de que se llevaran las primeras 10 tribus cautivas, vino Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor del imperio babilónico, y se llevó a las últimas dos tribus que quedaban, el reino de Judá. El reino de Judá El reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Y en esos 70 años ellos perdieron su identidad. Es decir, se mezclaron con los babilonios, comenzaron a adoptar creencias al punto tal del que el calendario, no sé si lo sabían, pero ¿saben qué calendario utiliza el judaísmo en la actualidad? ¿Saben eso? El calendario que se utiliza en la actualidad en Israel es el calendario sumerio, el calendario babilónico de Mesopotamia. Por eso los meses del calendario judío son Adar, Shevat, Kislev, Tishrei. Son todos estos meses que, si ustedes buscan en el internet el mismo calendario babilónico o de esa parte de la región de Sumeria, de Mesopotamia, el mismo calendario es el mismo calendario que el pueblo judío en la actualidad utiliza, porque ellos lo adoptaron de esos 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. Esos judíos religiosos que sí están en contra del Estado de Israel y de las masacres que están ocurriendo no se manifiestan, no los vemos en TikTok, no los vemos en YouTube, no los vemos en ninguna parte. Número uno, porque al ser ultraortodoxos tienen prohibido utilizar estos aparatos. Tienen prohibidos utilizar los medios de comunicación. Ellos están simplemente utilizando pancartas, panfletos que pegan en las paredes en Jerusalén. Tú vas a Mea Sharim, pueden buscar Mea Sharim en internet y les va a aparecer Mea Sharim, barrio ultraortodoxo. Y ellos, para colocar una notificación a la comunidad, colocan un panfleto en las paredes donde especifican la hora, así como antes del internet, ¿no? Ellos están viviendo todavía en la Edad Media. Y por esa razón, la única manera de nosotros poder llegar a esas conclusiones y llegar a comprender lo que los judíos ultraortodoxos dicen acerca del Estado de Israel es logrando entender el hebreo, número uno, o el yiddish, porque ellos no hablan hebreo, ellos hablan yiddish. Yiddish es una lengua del antiguo pueblo házaro, mezclado con el dialecto alemán, y lo escriben con letras hebreas. Entonces el yiddish lo hablan estos judíos que provienen de la región de Hazaria, y lo escriben con letras hebreas. Y la única manera de leer esto es leyendo un poco hebreo, o el yiddish. El historiador canadiense Jacob Ratkin responde a estas preguntas en su libro Contra el Estado de Israel, Historia de la oposición judía al sionismo, y por el editorial Martínez Roca. Está buenísimo un libro, mira, se llama Contra el Estado de Israel, escrito por el historiador canadiense Jacob Ratkin. Así que es buenísimo que ustedes puedan conseguir ese libro y estudiar acerca de lo que realmente el judaísmo piensa del sionismo. Y que no mezclemos sionismo, ideología política, con judaísmo. Judaísmo es una religión ancestral de un pueblo y el sionismo es una ideología política cuyas bases están ancladas al ultranacionalismo. El judaísmo, el Estado de Israel, antes de ser Estado de Israel, fue fundado a través del terror. Los grupos terroristas judíos que vivían en ese tiempo, lo que es Jerusalén, lo que es Jerusalén, o mejor dicho, lo que es Israel en ese tiempo estaba dominado por el Imperio Británico. El Imperio Británico tenía el control de lo que antes había sido el Imperio Otomano, que el Imperio Otomano era, si no me equivoco, Egipto, Israel, Siria, el Líbano y Turquía. Todo eso era el Imperio Otomano. Cuando el Imperio Británico toma el control de lo que era el antiguo Imperio Otomano, ellos comienzan a permitir la migración de judíos bajo el protectorado británico. Y dentro de esto, habían intereses ocultos, intereses económicos de los Rothschild. Los Rothschild estaban patrocinando el movimiento sionista mundial con mucho dinero, pidiendo que hubiera una migración masiva de judíos europeos askenazíes a tierra de Palestina, de manera de multiplicarse tanto, y luego dentro de esto, a través de la ideología, utilizar la ideología bíblica para hacer una revolución y causar una recolonización de tierras que estaban colonizadas de tiempos inmemoriales. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Ellos comenzaron a llenar a la tierra de Palestina con ciudadanos judíos del este de Europa, y comenzaron con grupos terroristas, subversivos. Uno de ellos lo pueden buscar ahí en el internet, se llamaba La Haganá. La Haganá era un grupo terrorista, un grupo paramilitar judío que hasta atacó a los militares británicos y le hizo la guerra a los británicos y a la Liga, a los palestinos, a la Liga Árabe en ese tiempo, los que vivían allí dentro de Palestina. Al punto tal de que ellos hicieron un atentado terrorista, lo pueden buscar, el atentado al Hotel Rey David. Ellos hicieron estallar este gran hotel con personas adentro. Entre ellos estaban los judíos que patrocinaban la paz entre
palestinos y judíos. Y estaban también los líderes del movimiento palestino, habían personalidades británicas y había mucha gente. Y cuando explotaron todo este edificio, todas estas personas murieron. Esto nadie lo supo. La prensa internacional no difunde estas cosas porque no les conviene difundir esto. Tenemos por lo menos que el sionismo mundial, el movimiento sionista mundial, guiado por los Rothschild y por todas estas élites económicas judías, ellos financian en todos los países, financian organizaciones que los mantienen informados de todo. Por eso tenemos el Mossad. El Mossad es un organismo de inteligencia y de espionaje que está alrededor de todo el mundo. Tenemos Mossad en Venezuela, tenemos Mossad aquí en Argentina, al lado de donde yo estoy, está súper lleno de agentes. Tenemos a Milei, que es el primer agente, que prácticamente está vendiendo a Argentina a estos intereses, que son intereses muy perversos. Son intereses que van a llenar a la tierra en un futuro de mucho mal, de mucho daño. Y el rabino Feldman, precisamente, y el rabino Joel Teitelbaum, son los exponentes, que ustedes los pueden buscar, ellos exponen radicalmente su oposición. El rabino Teitelbaum, él hablaba allí y hacía la comparación del becerro de oro. Hay una historia dentro de algo que se llama el Targum. En el Targum se redacta, que se fue escrito en arameo, se redacta la historia del becerro de oro. En la Biblia dice que en el becerro de oro todas las personas bailaban y construían, donaban sus aretes, donaban sus collares de oro y se los entregaban a Aarón para que fundiera el becerro de oro. Y luego dice que danzaban alrededor del becerro de oro. Lo que dice el Targum es que el becerro de oro cobró vida. Y esto dice el rabino Teitelbaum, que representaba el milagro que hacía creer a los que realmente creían y que a los que no creían los hacía dudar tanto que también colaboraban con sus aretes y con sus collares. Y eso es lo que está sucediendo. Dice el Targum que el becerro de oro se levantó, y todos, cuando vieron que el becerro de oro se levantó y comenzó a hablar y comenzó a danzar, todos comenzaron a creer en él. Y cuando Moisés vio esto, tiró las tablas de la ley, la Biblia, la tiró en la tierra y partió las tablas de la ley. Y el rabino Teitelbaum, estamos hablando del año 1892, cuando él escribe esto, 1892, 1900, ahí a mediados de esa fecha. Y él decía que el sionismo era ese becerro de oro. Ese milagro del sionismo, del Estado de Israel, iba a alumbrar tanto la mente de la gente e iba a impresionar tanto el corazón de la gente, que todo el mundo, hasta el que no creía, iba a aportar dinero, iba a dar dinero para financiar este estado de terror. Y lo vemos claro en el Estado de Israel, dentro del judaísmo sionista. Por eso tienen que ir anotando. El judaísmo sionista es una cosa. El judaísmo original, que mantiene la línea de los Gaones, de los Tanaim, de los Rishonim, de los Geonim, que son etapas de tiempo en lo que viene siendo la teología judía. Ellos se oponían radicalmente a este movimiento. Entonces vamos a hacer diferencia entre el judaísmo sionista y el judaísmo original, que viene desde el tiempo del primer templo, que a través del escritor del Talmud, que se llamaba Yehudá Anasi. Este hombre escribió el Talmud, la Mishnah, luego la Gemara fue escrita en Babilonia, precisamente donde está la guerra entre el Israel y Irán, entre Israel e Irán. La guerra que existe entre ellos dos es algo que no tiene lógica. Te voy a explicar por qué. Porque el judaísmo que conocemos hoy, como tal, se gestó en Irán. Las mayores comunidades judías y el lugar donde pudieron vivir en paz por siglos, te estoy hablando desde el año 1000 en adelante, mientras en otros países los maltrataban, dentro de Irán el judío vivió en paz relativa por muchos años. Y dentro de Irán, por eso el Talmud se llama el Talmud Babli o el Talmud de Babilonia. Entonces, por esta razón debemos hacer una diferenciación. Y dice que este becerro de oro se levantó, bailó y todos comenzaron a donar dinero. Y esto es lo que está sucediendo. ¿Qué relación existe entre el cristianismo y el judaísmo? El judaísmo sionista odia a Jesús, odia el cristianismo, lo odia, lo aborrece. Es más, al punto tal de que yo, que estuve dentro del judaísmo por 15 años, el judaísmo ortodoxo, se hablaba y decía, el cristiano es simplemente una fuente de recursos. Porque cuando ellos vienen a Jerusalén, nosotros les vendemos el árbol donde se subió Zaqueo, le vendemos donde estuvo Jesús, le vendemos, le vendemos un viaje al Mar Muerto, le vendemos un viajecito donde está el árbol, que es la zarza ardiente de Moisés, un ejemplo, todas estas cosas. Y ellos sueltan dinero, y nosotros recibimos dinero que nos ayudan a seguir creciendo. El cristianismo tiene una esperanza en que el surgimiento del Estado de Israel y la reconstrucción del templo es una señal de la venida de Jesús. Pero si Jesús viniera hoy, vamos a decirlo de esta manera, Jesús fue un gran profeta. Pero si Jesús viniera hoy en este tiempo, dicen los de Chabad, dicen Mashiach ya, si Jesús viniera hoy, lo mataran. Si Jesús viniera hoy y se estableciera, llegara a Jerusalén y les dijera, ustedes han tomado el camino incorrecto, ustedes se han apartado de la verdad, ustedes se han apartado del camino del Eterno, en ese mismo momento lo mataran. Y no solamente lo mataran los judíos que tienen el dominio de Israel en este tiempo, sino también lo mataran los cristianos norteamericanos.
Porque hoy la humanidad se ha dado cuenta de que ya no hay en quién creer. Si creemos en los árabes, tienen una cultura de guerra. Y si creemos en los norteamericanos han llenado el mundo de terror, de muerte, de masacres a lo largo de la historia. Hay una pregunta por acá. Hola, ¿por qué los judíos sionistas son mayoría? Eso lo estamos hablando. Y precisamente la respuesta es lo que dijimos anteriormente. El sionismo fue tan tentador, la historia del becerro de oro, ¿no? Lo que dice el Targum Jonathan. En el Targum Jonathan está la historia, vamos a ver si la subo a Telegram, o al privado para... No sé cómo subirla a los que no están en Telegram, pero voy a tratar de compartirla, la lectura, a través de un video por acá por TikTok. Dice que el becerro de oro se levantó, bailó y danzó. Y fue tan grande la impresión de todas las personas que estaban allí esperando a Moisés y que Moisés no llegaba. Moisés se quedó en la montaña, como dice Osho. Dice que en el Sinaí había marihuana y por eso se quedó mucho tiempo allí. Bueno, es una broma, ¿no? Pero lo cierto es que como no bajaba, entonces el becerro comenzó a bailar, comenzó a danzar y la gente comenzó a ofrendar. El milagro del becerro de oro, según los sabios, antes de que el Estado de Israel fuera establecido, representaba la aparición del anticristo o el antimesías en Israel. Entonces decía que cuando el becerro de oro baila, este milagro fue tal que todos comenzaron a donar. Todo el pueblo de Israel cayó en la idolatría. De esta misma manera, según el rabino Teitelbaum, decía que en estos últimos tiempos, cuando se apareciera este antimesías, que estableciera un reino judío sin ser el Mesías, toda la humanidad iba a rendirle tributo. Toda la humanidad iba a soltar de sus pertenencias para hacer crecer esto. Y esto es lo que estamos viendo actualmente. Vemos cómo se paró Netanyahu, que es un tipo que ya yo sé, y esto lo vamos a hablar en el próximo, yo sé por qué lo hace, porque está empeñado en la guerra. Y fue a través de una conversación que él tuvo con el rebelde de Lubavitch hace un tiempo. Voy a ver si subo el video aquí a TikTok. Y todos aplaudían en el Congreso de los Estados Unidos. Y en la ONU vemos que a pesar de todo el mal y todas las cosas que han hecho, todas las grandes potencias han votado a favor. Entonces ya no sabemos en quién creer. Lo cierto es que lo que está sucediendo acá es parte, si hablamos de las profecías, es parte del engaño que existe. Y por esa razón la mayoría de los judíos han apoyado. La mayoría de los judíos han apoyado el sionismo precisamente porque lo ven como un milagro, lo ven como una señal divina, pero lo que no saben es que están en un camino equivocado. Ahora, mis amigos, nunca los que han estado en el lugar correcto o que han estado en el camino correcto son la mayoría, sino siempre son pocos. Son siempre los pocos los que se salen de los extremos, del extremo negativo, del extremo incrédulo, y se salen del extremo positivo o creyentes ciegos. Y comienzan el camino del verdadero buscador espiritual. Un rebelde espiritual nunca se va a los extremos. Siempre va en el camino del medio, el camino de la belleza, del corazón, de la intuición, de la conciencia, el camino de la verdad, y siempre dentro de ese camino tiene una chispa de duda para investigar. La duda produce ciencia, pero también la duda va a producir verdadera religión, verdadera conexión con el Ser Supremo. Un abrazo para todos, gracias por participar. Un abrazo, gracias a todos los que comentaron.